Sí, seguimos, señor presidente, con Sandra Marín, que también todo lo que estamos diciendo son lo que nos parecen las maniobras más relevantes, ¿no? También disimuló la adquisición de un rodado, dominio GXB 996, que fue registrado en primer término a nombre de Leonardo Berrio con denuncia de venta a favor suyo en el mes de mayo de 2009 y que en el fecha 26 del 6 de 2010 se disimulara la transferencia de dominio registral a Andrea Altamirano, quien denuncia como domicilio Chaco 285 de Baigorria, ¿no? También convierte la suma de dinero de 225.000 pesos, dinero en efectivo, en aporte de capital a Frecuencia Urbana y administra junto a David Delfín Zacarías un rodado que fue inscrito a nombre de Andrea Altamirano en el año 10, un vehículo Ford Fiesta. Acá, señor presidente, esto va a ser muy engorroso, nombrar uno por uno todas estas transacciones. Lo vamos a solicitar que esto sea parte de nuestro alegato, ¿no? Estas son las transacciones sobre los vehículos que estamos imputando. Por ejemplo, el vehículo Audi TT 2.0 Coupé F5 con patente EKXU723. Titular registral figura en el mes de enero del año 12, Edgardo Radovani, y el beneficiario final son David Delfín Zacarías y Sandra Marín. Bueno, con respecto a la evaluación de los bienes, no presenta mayor dificultad. La evaluación de los bienes, los automotores, no presenta mayor dificultad. Y respecto a las transacciones, el tipo de cambio de dólar oficial informado por el sitio cotizardólar.com.ar, la totalidad de las operaciones realizadas en cabeza de la señora Sandra Marín ascendieron a la suma de dólares 494.400. Eso es lo importante y lo relevante. Y vemos que en algunos casos ella figura como titular registral y en otros casos ella no, sino es otra persona, pero ella es la beneficiaria final, lo que tampoco está en tela de juicio, ¿no? Quién es el verdadero titular del Audi TT, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, la Toyota RAV4, en eso es ilustrativo, ¿no? La Toyota RAV4, que bueno, fue secuestrada en el domicilio de calle Las Achiras. Sin embargo, esa Toyota estaba en nombre de Néstor Fabián Fernández y figuraban como beneficiario final, porque eran autorizados a conducir Delfín David Zacarías y Sandra Inés Marín, ¿no? Estos elementos entendemos, señor presidente, señores jueces, que resultan total y absolutamente ilustrativos respecto a las maniobras que este grupo de personas lleva adelante. Fundamentalmente la cantidad de dólares, 494.400, que son el número total de las transacciones llevadas adelante por Sandra Inés Marín. Joel Abel Zacarías, decimos lo que se conoce como testaferro, ¿no? Porque Joel Zacarías, porque era un testaferro, porque bueno, tenía su nombre determinados bienes. Claramente su nombre fue utilizado para adquirir 8 vehículos, incorporándolos al patrimonio con el fin de darle una apariencia de origen lícito. Joel carecía, obviamente, de toda capacidad económica para tener eso y además administraba otros bienes cuyo titular se encontraba en cabeza de otras personas con autorización para utilizarlo. Por ejemplo, 3 motos y un rodado de alta gama junto con su padre, ¿no? Según el padrón reducido de la FIP
del informe del mes de junio del año 14, no tiene información sobre declaraciones juradas registradas en el año 2004-2014. Tiene un significativo incremento patrimonial entre enero del año 11 y enero del año 13, ¿no? Ahí están todos los vehículos que él tiene, con un total de 602.970 pesos, en los que, bueno, se repite esta cuestión. Por ejemplo, el BMW, el titular registral es Andrea Altamirano, y los beneficiarios, los autorizados, son Joel Zacarías y David Delfín Zacarías. Chevrolet Corsa, Joel Zacarías y Néstor Fabián Fernández, según el seguro, en el año 19. Las motos, ¿no? Las motos BMW, ¿no? Termina siendo beneficiario final porque es autorizado, ¿no? Volkswagen Voyage, Volkswagen Gol y otro tipo de vehículos, ¿no? Esta es la actividad que lleva adelante Joel Abel Zacarías. Flavia, bueno, también es la hija de David, ¿no? Demostramos en el juicio por la ley 23777 que ella no era la simple realizadora de trámites administrativos, sino que realmente administraba al menos parte de los bienes de su padre. Y acá hemos terminado de cerrar ese círculo porque queda claro que su nombre fue utilizado para construir una sociedad y formalizar inyección de fondos en la economía, transformándolos en activos formalmente blancos, ¿no? La construcción de un polideportivo y de autos para fungir como remisas, ¿no? La declaración de la arquitecta en ese sentido fue absolutamente clara, ¿no? Cuando nos decía, no, sí, todo lo hacía porque se lo encargaba David, pero firmaba Flavia. Eso creo que es como el resumen de la responsabilidad de Flavia Zacarías. Y sobre Flavia y Joel, voy a repetir, no puedo ser, me limitan mis propias manifestaciones anteriores, ¿no? En la causa por la ley 23737, en el alegato, al sostener su responsabilidad como autores y no como partícipes secundarios, cuestión que fue receptada por este tribunal, simplemente con una diferencia dogmática, porque lo considera partícipes necesarios y no autores, como habíamos postulado desde el Ministerio Público Fiscal, pero en cuanto a la comprensión de los hechos, básicamente es lo mismo, digo, señalamos que ellos llevaron adelante todo lo que llevaron con discernimiento, intención y libertad y total decisión para hacerlo, y eso los hacía protagonistas y autores, pero tampoco podíamos obviar que quien le había pedido la realización de todas y cada una de esas actividades era su padre. Y eso lo vamos a considerar también en este caso. Quien le pidió todo esto a Flavia Zacarías y a Joel Zacarías fue David Delfín Zacarías, ¿no? Y es muy paradójico, ¿no? Porque siento como que por el deber de objetividad que tiene el Ministerio Público Fiscal y toda institución estatal, es como que estoy teniendo con ellos más consideración de la que tiene el propio David Delfín Zacarías, que yo no puedo encargarle, señalarle a cada quien y a cada cual cómo tiene que defenderse, pero puedo hacer un análisis crítico de sus defensas. Esto que es tan obvio, que quien le pedía a ellos esto era su padre, ¿por qué no lo dijo él, no? ¿Por qué lo tengo que venir a decir yo? ¿Por qué no lo dijo Zacarías? Y eso va a tener una consecuencia punitiva diferente.
a favor de Flavia, a favor de Joel, y por lo menos no beneficiosa para David Delfín Zacarías, ¿no? El primer movimiento de Flavia, ya nos referimos a esto, es el del blanqueo, ¿no? En la declaración de bienes personales, declara dinero en efectivo por 1.500.000 pesos, cuando había blanqueado fondos por números más, números menos, 100.000 pesos menos. No había registrado actividad económica alguna. Claro, y acá yo dije, claro, ¿por qué no blanqueó David? Y claro, me pueden contestar, y sí, porque yo tenía una condena, ¿cómo voy a blanquear? Bueno, precisamente, capaz que lo dije para que me digan eso, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, y de eso es lo que lo estamos acusando, ¿no? Esto lo dijo Flavia en su declaración defensiva, dijo que bueno, él y el contador hacen efectivo el blanqueo, dice, cuando explica por qué tiene esa cuenta del Banco Nación, lo que no está en tela de juicio, y después dice, bueno, los lotes de esa plata se aplica efectivamente a los lotes que se compran para el polideportivo. Dice, bueno, la cuenta del Banco Nación era para el blanqueo, la cuenta se cerraba y el fin era la obra de San Lorenzo, ¿no? Y acá está la cuestión, de nuevo, o sea, el problema con la FIP en Fray Luis Beltrán o San Lorenzo, que no lo podía resolver, ¿no? Esto, digamos, teniendo en cuenta la condena de Flavia en la causa por la ley 23737, estamos en condiciones de sostener que el aspecto subjetivo de la actividad prevista y penada por el artículo 303 del Código Penal se encuentra absolutamente satisfecha. Estos fondos que ingresan con apariencia de licitud no tienen justificación alguna, y a tu vez Flavia tenía 19 años, hay una imposibilidad temporal. Y obviamente, si yo digo que Flavia tenía 19 años y lo uso como argumento para señalar la imposibilidad de que ella hubiese obtenido ese dinero de manera lícita o en otra fuente, no lo voy a dejar de considerar, como ya lo consideré como un atenuante en cuanto a la pena, ¿no? Y declaró con muchísima claridad y nos señaló que el destino final de todo eso era el polideportivo. Era el polideportivo, que de alguna manera no puedo ser incoherente con lo que ya vengo diciendo. Digo, el polideportivo era la finalización de este plan delictivo de blanqueo de bienes de origen delictivo, ¿no? En el año 2009, en el mes de septiembre, ella se inscribe construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales en la FIP y servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxi remise, alquiler de autos con chofer y transporte automotor de cargas en mayo del año 2011. Las actividades, las fuentes principales de blanqueo que tenía este grupo, ¿no? Después, bueno, fue absolutamente clara también cuando dijo que en la primera etapa de instrucción, que bueno, ella después amplía la indagatoria, dijo lo que era el terreno, que tampoco, bueno, está en tela de juicio, ¿no? Viviana Casarico, cuando declaró, nos dejó absolutamente claro también todo lo que dice Flavia, que el verdadero dueño del polideportivo era David Delfín Zacarías y que Flavia simplemente firmaba, ¿no? Y esto es los bienes que aparentemente había adquirido Flavia, adquirido y administrado Flavia, pero en realidad son bienes de David Delfín Zacarías.
Acá, después nos vamos a referir a las unidades, ahí hablo de 2 unidades, pero aclaro una cosa, de manera lateral, señor presidente, señores jueces, que hay algunos bienes que no forman parte del objeto procesal de esta causa, es decir, que no están imputados, no vamos a solicitar condena por ninguno de ellos, ni ninguna consecuencia punitiva como decomiso, ni van a ser utilizados para calcular el monto de las multas, pero al estar incorporado en el acervo probatorio de la causa, consideramos habilitados para argumentar sobre ellos. En calle Dorrego 2069 hay 2 unidades, una sola de las cuales forma parte del objeto procesal de esta causa, ¿no? Bueno, hay diversos automóviles que son usados, el Gold Country, Chevrolet Corsa, Renault Clio, Citroën, el Volkswagen Voyage, el Mercedes-Benz, el polideportivo, de los cuales titulares registrales son Flavia Lailén Zacarías y Gonzalo Jaime, pero en realidad el beneficiario final son David Delfín Zacarías y Flavia Lailén Zacarías, ¿no? Y acá lo que tenemos también es, vamos a argumentar cuando nos refiramos a la responsabilidad de Jorge Zacarías, que la beneficiaria de las unidades de calle Dorrego 2069 era Flavia Zacarías, ¿no? Después tiene 3 lotes en Tierra de Sueños y convierte dinero en efectivo por las sumas allí imputadas, 55.000, 19.000 y 5.660. En el primer caso estamos hablando de una suma de pesos argentinos, en el segundo de dólares y en el segundo de euros. La conclusión final, transversal a todos y cada uno de los bienes y activos que venimos refiriendo, es que no se corresponden con el perfil tributario de la exteriorización de riqueza de Flavia Zacarías. Néstor Fabián Fernández convirtió y administró bienes provenientes de la inyección de fondos que realizaba David Delfín Zacarías, destinada a la venta de estupefacientes, incorporándolo en su patrimonio. Era un hombre de confianza de David, era una de las personas de su confianza, y por ello puso en cabeza suya tanto bienes muebles como inmuebles, para evitar que su accionar sea descubierto por miembros de la FIP o por miembros de la Fuerza de Seguridad Estatal, ¿no? Porque este es otro aspecto. Realizaba conductas que ya resultaban consumadas en la adecuación típica del artículo 303 y siguientes del Código Penal de la Nación, pero también todas estas conductas eran una manera y un modo de ocultar una exteriorización patrimonial relevante, y esto lo digo como alguien que participó de la investigación de los hechos por los cuales David Delfín Zacarías resultó condenado, ¿no? O sea, era algo que nos fijábamos cuáles eran los bienes de Zacarías, ¿no? Y viendo que utilizaba determinados autos, pero que en realidad no estaban a nombre suyo, ¿no? Y es que fuimos armando todo un fresco al respecto, pero nos costó, no era sencillo, no estaba a plena vista, había que desentrañar, nos costaba un par de jugadas. Bueno, Zacarías lo utilizó en la compra de rodados, que tenían como titular con autorización para circular a él, a Sandra, y bueno, esa era la maniobra que realizaba. Bueno, un dominio KWB 580, que estaba a nombre de Fernández, y se encontraban autorizados a conducir Sandra Marín y David Delfín Zacarías. Y el vehículo patente KMH 548, el autorizado era David. Y esto lo dijo Fernández, ¿no? Dijo, me aparecen 28 autos. Y se los puse a mi nombre porque con David él me propuso que lo hiciera porque tenía problemas con la FIP y necesitaba
un auto de uso particular, ¿no? A veces yo me imagino diciéndole a mi abuela, que tiene un apellido alemán que no lo voy a pronunciar porque siempre me resultó medio difícil, que yo cuando me enojaba por lo rígida que era le decía que vos tendrías que haber participado en una fuerza de seguridad alemana de alguna época, diciéndole, vino un señor y me propuso poner a nombre mío un auto, pero querido, me iba a decir mi abuela, vos estás loco si haces eso, ¿no? Capaz que mi abuela era descendiente de alemanes y era muy rígida, ¿no? O sea, Nora Bonoff se llamaba, me salió de corrido, ¿no? Pero bueno, yo me imagino diciendo, pero acá se dicen cosas con una liviandad realmente pasmosa, ¿no? O sea, pretender que esto era una actividad conforme a derecho, era una, no sé, hay muchos términos jurídico-penales respecto a esto, ¿no? Belzel decía la adecuación social de la conducta. ¿Alguien podía pensar que esta era una conducta adecuada socialmente? Ponele que un auto, 2, 3, pero acá una cantidad de autos. Y uno dice, claro, Fernández tiene un quit en un patrón reducido de la AFIP y ciertamente tiene una exteriorización en el periodo 2004-2012. Dice, a pesar de eso, tiene un significativo incremento patrimonial y que no se corresponde con el perfil tributario, la exteriorización de riqueza. Y acá vemos, o sea, porque pongamos incluso hasta la Toyota RAV4. Yo le digo, bueno, quieren poner a su nombre un auto de, ni siquiera digamos de alta gama, de gama media alta. O sea, seamos austeros en los calificativos, austeros para abajo, ¿no? Un auto de gama media alta. Bueno, uno puede ser, pero miren la cantidad de autos que se ponen a su nombre, y esto ya lo dije antes, pero acá hay un manejo permanente de autos y que en realidad todo forma parte del mismo flujo. Básicamente lo digo por una cuestión jurídico-penal de calificación legal. Vamos a considerar, señor presidente, señores jueces, que todos y cada uno de estos vehículos, más allá de la fecha de adquisición, básicamente, más allá de la eventual, de la sucesión de leyes que hubo en el medio, tanto los autos adquiridos en el año 2008 como los autos adquiridos en el año 2012 resultan relevantes porque son parte de la misma maniobra, son partes del mismo flujo que se iba retroalimentando y generando progresivamente con una misma finalidad, y esa actividad y ese plan delictivo se mantuvo hasta el final, hasta el corte de los hechos por la intervención del sistema penal, el septiembre del año 13, ¿no? Y bueno, respecto al lote de Timbúes, creo que tuvimos un testigo, ¿no? El testigo nos dijo, no, sí, sí, la negociación la hice con David. Después vino otro muchacho a firmar, pero bueno, o sea, todo. Y bueno, hay esta administración, ¿no? Hay diversos titulares registrales, en algunos casos Andrea Altamirano, en otros Sandra Marín, en otros Joel, en otros Flavia, en otros Miriam Paniagua, en otros Edgardo Radovani, en otros Sandra Marín. El beneficiario y figura como beneficiario final en algunos casos solos y en algunos casos con otra persona. O sea, esto es una evidencia más que tenemos de lo que señalábamos anteriormente, que todo es parte de una única y misma maniobra con idéntico factor final. Que intentar hacer una diferenciación es que en esto no hay problemas porque se trata de administración, pero alguien podría decir, y bueno, qué sé yo, esta adquisición administró desde el 2010 hasta fines del 2010. Entonces, bueno, esto es parte de
Esto ya sería ley vieja, ¿no? Porque es todo parte de la misma administración. Esto es parte de la misma administración con la misma finalidad, con la ultra finalidad, ¿no? Edgardo Martín Radovani. Bueno, Radovani registraba Quill y no tiene declaraciones juradas, ¿no? Adquiere 7 rodados y gestiona compra de lotes en Timbúes, donde disimula su participación como apoderado. En el allanamiento, llevado adelante en su domicilio, ¿no? En calle Güemes, de la localidad de Granadero Baigorria, se le secuestra el título de propiedad de un automotor a nombre de Zacarías, recibo de trámites ante el Registro Nacional del RNPA por los dominios, 2 dominios de vehículos, ambos inscriptos a nombre de Néstor Fernández, ¿no? Se repite mucho esto. Y factura de certificado de importación y formulario 12 del BMW en un número 12, párrafo precedente, junto a una fotocopia del documento nacional de David Delfín Zacarías y una póliza de seguro a nombre de David, ¿no? Pedí la incorporación de la declaración indagatoria que prestó en la causa de la ley 23737, porque bueno, él ahí habla de los autos que en realidad eran de David y que estaban a nombre suyo, y estaba como indignado y decía yo, porque estuve en esa indagatoria, decía, ¿cuál es el problema? David es mi amigo, decía. Bueno, repito lo mismo de antes, ¿eh? ¿A quién le va a parecer raro esto, no? Y sí, claro que es raro, es rarísimo. También tiene un contrato social de frecuencia urbana, impuestos municipales, de calle Chaco, del Rosedal, documental de Sandra Marín, de Flavia Zacarías, facturas de compra de una camioneta Toyota RAV4, el titular registral es Fernández y un poder general de Dora Telma Mastronardo a nombre de Sandra Marín y una escritura original de compraventa de lotes y diversa documentación de frecuencia urbana y una carpeta con los planos del lote de calle El Rosedal. Todo esto, señor presidente, señores jueces, evidencia que la relación que tenía Edgardo Martín Radovani, porque, a ver, hay una posible defensa de por qué está toda esta documentación en la casa de Radovani. Porque soy mecánico y bueno, qué sé yo, me dejaron la tarjeta verde del auto, ponele hasta el boleto de compraventa del auto, ¿no? El 08, qué sé yo. Documental vinculada al auto, ¿no? Pero acá hay documentación referida a inmuebles, a poderes generales. ¿Y qué explicación podemos tener, señor presidente, señores jueces, si no es que Radovani era un engranaje importante en esta actividad de disimular el origen ilícito de esos activos? Después, bueno, él dice que bueno, que compra en Riviera un Fiat Uno, modelo 2005, ¿no? O sea, bueno. Y después habla de un Peugeot, que creo que era que armaba de 2 Peugeot, sacó uno, que lo pone como taxi, el taller mecánico, bueno, bien. Y Benítez dice que le compró un Peugeot 504 a Radovani. Y sí, bueno, dice que registraron la venta, en fin. Bueno. En suma, el perfil tributario que tiene Radovani no justifica esta exteriorización. Puede justificar algunos bienes, el Fiat, comprar otro tipo de autos, pero el resto de bienes que tiene no resultan justificados. Fundamentalmente los que son beneficiarios finales, David Delfín Zacarías, Sandra Marín y Néstor Fabián Fernández. Fernando Hermácora, ¿no? Bueno, acá con respecto a Fernando Hermácora y Gloria Ruth Zacarías, no cabe
la menor duda de que al menos respecto a las cocheras, pues, respecto de la moto, del Fiat Siena, puede ser otra discusión. Pero está claro que el perfil tributario de Fernando Ermácora no se corresponde con la adquisición de las cocheras. Y no cabe la menor duda, si bien él no ha declarado y no se ha desvinculado de estos hechos, Gloria Zacarías lo ha hecho suficientemente. Y para circunscribir estos hechos, para dar el marco general, señor presidente, señores jueces, de lo que estamos hablando, utilizamos mucho la declaración de la señora Gloria Zacarías. No cabe duda, y nunca puso en tela de juicio Gloria Zacarías, que ella no era la propietaria real de las 16 cocheras de calle Mitre al 1255 de la ciudad de Rosario. Eso queda absolutamente claro, ¿no? Más aún, la lejanía con alguna subjetividad culposa, ¿no?, que intentó poner Gloria Zacarías, es muy raro porque, haciendo una digresión aparte, ¿no?, siempre se ha considerado que el finalismo es un dispositivo jurídico penal de corte garantista que tiende a una menor penalización. Pero la definición del dolo del finalismo es muchísimo más complicada para los acusados que la que tenía el finalismo. O sea, porque terminó, de la que tenía el causalismo, el neocantismo, porque terminó con esta discusión sobre si el dolo es el dolo malo. El dolo es el dolo avalorado, el conocimiento de los hechos, de los aspectos esenciales del tipo objetivo y la voluntad de llevar adelante la conducta. Simplemente el dolo avalorado. De alguna manera, Gloria Zacarías intenta decir, yo no tenía dolo malo, me lo pidió mi hermano nada más. Y después da otra explicación, a su juicio desincriminante, pero en realidad totalmente incriminatoria respecto a que conocía el dolo avalorado. Y dice, yo le insistí a mi hermano que lo sacara, y mi hermano no lo sacaba. ¿Y cuándo le insistió que lo sacara? Cuando aparentemente la perjudicaba. Cuando no había podido sacar el crédito por el trabajo de su esposo para comprar un lote, ¿no? Un inmueble, un lote creo que era, ¿no? Sí, un lote. Entonces, claro, hasta ese momento no había como que, bueno, no había ningún problema, ¿no? Entonces, claro, ahí está configurado el dolo, ¿no? Hasta ese momento, como parecía, no había ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, está bien, o sea, tu hermano no te está solucionando el problema, pero bueno, o sea, podía ir a una escribanía y donarlo, ¿no? A su hermano, ¿no? O sea, se lo dono a David Delfín Zacarías. No, eso estaba. Se podría haber hecho, ¿no? Pero bueno, no se hizo. Bueno, de Gloria Zacarías no hace más falta que nos refiramos, porque ya dijimos que tenía una exteriorización de la ley 26.476 y bueno, nos hemos referido a su dolo, ¿no? Y también hemos hablado, ¿no? Y acá dice, no había nadie que me indicara que yo lo estaba haciendo, estaba mal. Bueno, después dice, ya sé que cometí un error a prestarle ese favor y la ignorancia se paga muy caro. Acá no podemos hablar, señor presidente, de un aspecto subjetivo llamado ignorancia deliberada, ¿no? Es porque está claro que, por las razones que hemos mencionado, la condena que tenía David Delfín Zacarías, que no podía desconocer su hermana, por la exteriorización patrimonial que realizó por la ley de blanqueo y por mantener estas cocheras a su nombre, queda claro que no solo llevó adelante el aspecto objetivo, sino que satisfizo el aspecto subjetivo del tipo penal de la ley 23.737. Bueno, Andrea Belén Altamirano tiene la misma situación que el resto de las personas
que están aquí acusadas, un perfil tributario que no se corresponde con los incrementos patrimoniales, adquiere 2 rodados en el año 2010, uno en el 2011, uno en el 2011 y una motocicleta en el año 13. Estos son Chevrolet Corsa, Ford Fiesta, Peugeot, Ford Ranger y la BMW, que en todos los casos tienen como otros beneficiarios finales, que son Sandra, Delfín Zacarías y Sandra, Joel y David Delfín Zacarías y Joel. Jaime también, él tampoco pone en tela de juicio que su perfil tributario se corresponda con su exteriorización de riqueza. También tiene una exteriorización de la ley 26.746 en el año 2007 y 2 declaraciones de bienes personales. Dice, declara dinero en efectivo en el año 2008 y en la del 2009 declara otra suma de dinero en efectivo, exactamente la misma, que pasan a ser inmuebles, dice. Adquirió 3 rodados y con Flavia 5 lotes donde se construía el polideportivo y el rodado fue inscrito a nombre de su madre. Bueno, claramente Gonzalo Jaime, tenemos que hablar de que bueno, él está acá porque por Flavia, porque era la pareja de Flavia, eso está claro y nosotros no lo vamos a poner en tela de juicio, ¿no? No lo vamos a poner en tela de juicio, ¿no? Bueno, él nos dice, sí, que David bueno, nos contó como que él con la familia Zacarías encontró como una familia, un lugar de contención, donde, bueno, sentirse bien y que bueno, una historia no muy diferente a la que nos cuentan todos, que David viene un día y le dice, poneme algo a nombre mío, ¿no? Y dice, bueno, y ahí los distintos vehículos, después bueno, le dice que se iba a separar de Sandra, y bueno, esto básicamente es la explicación que él nos puede dar respecto a esto, una explicación, digamos, que aunque tenga algunas características particulares, porque, o sea, David está bueno porque es como que le daba una explicación distinta a cada uno. En algunos casos que tenía problemas con AFIP, en otros casos que se iba a separar de Sandra. Bueno, está bien, evidentemente era un tipo seductor, sabía cómo lograr que la gente hiciera lo que él quería, ¿no? O sea, evidentemente tenía una gran capacidad para hacer eso, ¿no? Y es como que bastante creíble lo que dice Jaime, ¿no? Porque en un momento dice que David le dice, no, yo trabajo, me rompo el lomo, desde que era chico, que esto, que el otro, y de alguna manera lo que vino a decirnos David Delfín Zacarías, y que Sandra Marina sentía, y que se ve que es un discurso consolidado, nosotros trabajamos, sí, obvio, no me cabe duda que trabajaban. Es más, no sé cómo no le agarró una CB haciendo todo esto. Pero ese trabajo, se subsume en el 303 del Código Penal. Esto era un trabajo. Está claro que hacer todo esto era un trabajo. Obvio que era un trabajo. Nadie lo discute que era un trabajo. Por eso lo decía para decir, o sea, increíble lo que dice Jaime, que le dijo David. Es verosímil, ¿no? Así que, bueno, después vamos a ver, en cuanto al grado de intervención de Gonzalo Jaime y de cómo influye eso en su subjetividad, vamos a tener que ver 2 cosas, digamos, si la responsabilidad de él refleja a la de Flavia, y si lo es en menos en su caso, ¿no? Jorge Zacarías. Bueno, ya nos hemos referido bastante respecto de Jorge, ¿no? A ver, hay ciertos datos de la AFIP sobre Jorge, que él mismo señaló que esos datos son parciales y que no reflejan
lo que sería su verdadera actividad, ¿no? Porque fue monotributista en el año 2009, categoría G, y durante el 2011, categoría B. No registró declaraciones juradas de bienes personales, realizó operatorias de compraventa de inmueble a nombre propio, sin contar la solvencia económica y financiera suficiente para llevar a cabo dichos negocios con fondos de origen lícito. Y acá está la discusión que vamos a tener, en donde va a chocar nuestra teoría del caso con la defensa claramente, que nosotros vamos a decir que no son fondos de origen lícito y la defensa va a decir que no son fondos de origen formal, pero no necesariamente ilícitos, ¿no? Y acá está esta cuestión, ¿no? ¿Y por qué nosotros venimos a plantear? Porque de alguna manera Jorge no nos cuestiona su inconsistencia fiscal con sus exteriorizaciones declaradas. Él no lo cuestiona eso. Dice, bueno, sí, yo tengo ingresos informales, no delictivos, y los ingresos no son los ingresos por las actividades delictivas de mi hermano. Eso es lo que él nos dice, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a decir que, primero, no resulta, a nuestro juicio, señor presidente, señores jueces, verosímil su acumulación originaria en La Rioja. O sea, tenía que ganar 6.000 pesos para poder ahorrar 2.000 pesos, dólares, porque en esa época estaba el 1 a 1, ¿no? Siempre se estima que el 30% es lo razonable que una persona puede ahorrar mensualmente de sus ingresos. Si él nos dice ahorró 2.000 pesos, se ganaba 6.000. Era un ingreso muy por encima de, no digo un sueldo ABC1, pero casi, de un ingreso mensual ABC1, pero casi, de una persona, Jorge, que no tiene inmuebles a su nombre en el registro nacional, en el registro de la propiedad inmueble. Entonces digo, es razonable que alguien que ahorró 2.000 pesos durante un año, no tuviera un inmueble a nombre propio, no se hubiese comprado un inmueble a nombre propio, ¿no? O sea, no. Eso es como que no resulta razonable, ¿no? Y después, entre 2013, usó instrumentos privados, boleto de compraventa, poderes, cesiones de derechos, que obviamente esto no se registraba ante el registro de la propiedad, ante la FIP, ante el catastro. Diversos proyectos de construcción y a nombre de otras personas en comisión intervino en operaciones de compraventa que no fueron imputadas por no guardar directa relación con el objeto procesal de esta causa, ¿no? Él intenta dar una explicación de por qué él va a nombre propio en algunos negocios que también hace para otras personas. No resulta consistente esa explicación porque aproximadamente no nos da la proporción entre lo que realiza a nombre propio y lo que realiza en comisión. Digamos, si es un buen comisionista, debía tener una proporción superior o apreciablemente superior al menos de las actividades que realiza comisión que las que realiza a nombre propio, ¿no? Entonces, consideramos que este tipo de inconsistencias no contribuyen a cimentar esta explicación que nos da Jorge de que los orígenes que él tiene del dinero y de los bienes que tiene es simplemente informal y no delictivo. Las cocheras, vamos a argumentar que el departamento con cochera de Calle Dorrego, estas dos unidades, 9.1 y 10.1, vamos a señalar que, a pesar de que él no contaba un inmueble propio como residencia, fue administrado por su hermano
David Delfín Zacarías. El flujo de fondos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque según el flujo de fondos, tanto de Calle Dorrego, de Habitar Lagos, Tierra de Sueños 3, compra de activos, ¿no? A él le va dando en el año 2009 un quebranto de 96.000 pesos, 2010 un quebranto de 46.000, 2011 un quebranto de 22.000 pesos y 2012 un quebranto de 109.000 pesos, ¿no? Entre lo que él iba adquiriendo y lo que iba vendiendo, ¿no? Entonces, él tiene que esta actividad no resulta económicamente sostenible ni verosímil. Ahora vamos a hablar de algunas maniobras que se llevaron adelante, que consideramos absolutamente ilustrativas y que no son las únicas, pero para terminar de cerrar de lo que es la metodología de lavado de dinero que se ha llevado adelante. Entendemos que todas estas acciones facilitaron utilización y disfrute de activos, de puesta a distancia entre el origen ilícito de los bienes y la situación registral, ¿no? Vemos que Joel Zacarías aparece como titular en el año 13, en el mes de enero del año 13, que a partir de eso llegamos a investigar la causa de la ley 23777, ¿no? Porque la causa de la ley 23777 no era originalmente la causa David Delfín Zacarías, ¿no? La causa se llamaba Boedo y Giraldo. Sumario de averiguación, ley 23777, Boedo y Giraldo. Siempre Boedo y Giraldo, ¿no? De la Fiscalía Federal número 2 de Rosario. Y bueno, se investigaba actividades de narcomenudeo en esa zona. Y claro, ¿cómo surge Zacarías en esa investigación? Que una de las investigadas, Olga Tata Medina, participa de una transacción que involucra a Joel Zacarías. Y que de ese vehículo que está a nombre de Joel Zacarías, el Chevrolet Spark dominio KGO 308, que era de Olga Medina desde el año 2011, se lo transfiere a Joel Zacarías. En una transacción que decimos que el verdadero dueño era en realidad David Delfín Zacarías, ya que era el autorizado a conducir. Y recuerda que yo inicié este alegato hablando de la causa por la cual David Delfín Zacarías fue condenado por un hecho sucedido en el año 2001. Y a Zacarías lo interceptan finalmente también en la zona noroeste de Rosario, en Pedro Goyen y Valentín Gómez. Si seguía unas 10 cuadras más, lo iban a detener en Boedo y Giraldo. Entonces, es como que todo está en el mismo lugar. Sale del Hospital Eva Perón y termina en Pedro Goyen y Valentín Gómez. Bueno, pero esto es ilustrativo en varios aspectos. Porque aparece a nombre de Joel, cuando Joel no es el verdadero dueño, sino que el verdadero dueño es Zacarías, y acá, y aquí sí, que la marca del orillo no se puede disimular, señor presidente, señores jueces, porque claramente, y así fue determinado en la sentencia recaída por este tribunal en el año 2018, que ese vehículo fue, en realidad, el pago de una transacción por actividades de comercialización de estupefacientes.
Y no solo David Zacarías fue condenado por este tribunal en el año 2002 y en el año 2018. Olga Tata Medina también fue condenada recientemente por este tribunal. Después, el movimiento del Audi TT 2.0. David Zacarías hace una declaración jurada sobre origen de los fondos, donde manifiesta que fue la venta de la unidad JRA 732 y dineros del fondo comercial. Hay una certificación contable que refiere que procede de la venta del BMW modelo 2011, que sería el JRA, ¿no? Sin precisar adquirente ni adjuntar documentación alguna, porque había un 08, y un recibo de depósito emitido por el City Center Rosario y un contrato de mutuo sin garantía con Sandra Marín. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De una fuente, digamos, acá estamos hablando de lo que se había hecho teóricamente para darle formalidad y apariencia de legalidad a una operación, ¿no? Intentan darle apariencia de legalidad a un recibo de depósito de un casino, en primer lugar. En segundo lugar, un contrato de mutuo sin garantía con Sandra Marín. O sea, ¿de dónde saqué la plata? De Frecuencia Urbana. Ya nos dedicamos toda la primera parte de este alegato a demostrar que Frecuencia Urbana fue creada al solo efecto de disimular la ganancia de las actividades de comercialización de la ley 23737. Y ahora justo me acuerdo de algo que tenía pensado decir y no dije. Cuando leí la condena del año 2002 a David Delfín Zacarías, hay un detalle ilustrativo también. A Zacarías lo agarran comercializando estupefaciente arriba de un auto. Y cuando sale de la cárcel, lo primero que hace es poner una empresa de remises, ¿no? Es como que hay una continuidad, ¿no? O sea, me condenan por un hecho del 2001, salgo y en el 2005 me compro una frecuencia, justo. Otra vez arriba del auto. Ahora, claro, lo habían agarrado, ¿qué vehículo era? Con un Senda. Claro, ahora no me van a agarrar más, como me agarraron con el Senda, ¿no? Porque ahora tengo una chapa de remis, no me van a agarrar. Entonces ya a ningún policía le va a resultar sospechoso que yo ande dando vuelta por Granadero Baigorria o por la zona noroeste de Rosario, ¿no? Como que hay una continuidad. Esto no fue, obviamente, sí, está claro, no fue explorado en una sentencia con grado de certeza, pero es un elemento más, porque cada vez que caminamos un paso analizando todos y cada uno de los elementos que están en esta causa, nos encontramos con estos semáforos rojos, que cada actividad que llevaba adelante Zacarías iba toda hacia el mismo lugar. Después, ¿quién aparece en el año 2012? Gonzalo Jaime solicita la verificación. ¿Y después quién se lo vende? A Radovani. Un día después de que Gonzalo Jaime pide la verificación. Entonces, con 9 meses de diferencia, en una transacción económica venden un 35% debajo del valor de compra, así queda exento del trámite de certificación para verificar la licitud de los fondos. Y en ese mismo acto se autoriza a conducir a David Delfín Zacarías. Por estas razones, señor presidente, señores jueces, que yo decía que la transacción se haya hecho en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, es todo lo mismo, porque todo forma parte del mismo camino, todo se retroalimenta de lo mismo, todo es parte de esta cadena de actos tendientes a disimular y poner distancia con el origen ilícito de todos y cada uno de estos bienes. Fernández compra
la RAV, la Toyota RAV4, que no tenemos que argumentar mucho sobre la Toyota RAV4, porque la Toyota RAV4 fue secuestrada en el año 2013, en el mes de septiembre, en calle Las Achiras, ¿no? No teníamos que argumentar mucho a ese respecto, ¿no? Pero dice, origen de los fondos. De nuevo, tiene una certificación de fondos, presenta recibos de sueldo de frecuencia urbana. Dice, ingresos por la venta del servicio de remis, y no precisa documentación para validar dicha circunstancia, no tiene ninguna inscripción ante la AFIP que permita certificar la licitud de los fondos, y después habla de un rodado, sin referenciar ni comprador ni fecha de transacción. Y más aún, del legajo B de ese vehículo 1MS 287, surge que el mismo continúa su nombre. Es la misma noria de siempre, ¿eh? Siempre giramos alrededor de lo mismo, ¿no? Y los allanamientos en la causa de la ley 23737 se secuestró, vinculado a ese rodado, orden de compra, recibo a nombre de Zacarías, del 19 del 12 de 2011, recibo a nombre de Sandra Marín, del 18 del 12 de 2011, dos recibos a nombre de David Zacarías y factura a nombre de Fernández por 192.000 pesos. Todo. O sea, David Zacarías, Sandra Marín y Fernández intervienen de una manera u otra en la aplicación de fondos y adquisición de bienes y adoptan diferentes roles para dar la apariencia de licitud a cada una de las conductas que desplegaron. Hay un vehículo Fiat Siena y aparece una compradora en el año 2007, Marta Meyer, autorizada a conducirlo, Sandra Marín. Luego se lo venden a Néstor Fernández. 4 meses después de haberlo adquirido, y le dan la administración a Marín, mediante una transacción nuevamente antieconómica, porque lo compran en 39.000 y lo venden en 33.000, le venden el vehículo a Néstor Fabián Fernández. Una maniobra típica que despertaría todas las alertas sobre como posibles maniobras de lavado de activos, que es el desapoderamiento temprano de los bienes adquiridos. Si esto fuese una maniobra aislada, alguno podría decirme, bueno, está bien. A ver, teníamos una remisería y 4 meses en una remisería es un lindo traqueteo y quizá bajó la cotización del bien en esa cantidad. Pero la sucesión, señor presidente, como le repetía, señor presidente, a cada paso nos encontramos con maniobras antieconómicas que no encuentran una justificación, aún considerándolas separadamente, mucho más aún si la consideramos de manera global. De manera global, señor presidente, señores jueces, no hay otra posibilidad que considerar que todas y cada una de estas acciones tienen un mismo fin. Están dirigidas a la disimulación de los bienes de procedencia delictiva, ¿no? Después hay otro vehículo, ¿no? Un trámite respecto a Chevrolet Corsa, que aparece Néstor Fabián Fernández, aparece en el trámite notificándose Andrea Altamirano, y en abril de 2011 aparece como adquirente del rodado Joel Zacarías. O sea, todas y cada una de estas maniobras, señor presidente, nos evidencia que todo es parte del mismo plan delictivo. Y que tampoco podría argumentarse por parte de Fernández diciendo, bueno, a ver, esto fue, yo lo adquirí en el año 2008, yo quiero que me juzguen con el viejo tipo penal de lavado de dinero porque ahí terminó mi actividad. Pero no, esto se continúa después de sancionada la nueva ley porque se continúa administrando
por parte de otro miembro de la organización en la que todos estaban organizados en relación al mismo fin. Eso lo vemos también con respecto a un Chevrolet Corsa, la intervención de Sandra Marín y Andrea Altamirano, ¿no? También vemos este manejo con respecto de los inmuebles, ¿no? Cuando algunos de los testigos que convocábamos le decíamos, ¿usted 21 inmuebles? Sí, a Zacarías. No, pero el comprador es... Ah, sí, fue otro muchacho. O sea, con una naturalidad, repito, señor presidente, señores jueces, pasmosa, ¿no? La escritura es que Miguel Quiquianis, en el año 2007 le vende a Néstor Fabián Fernández, ¿no? En Timbúes iba Radoani en representación de Quiquianis y Fernández de comprador, ¿no? Y bueno, nos dijeron en el juicio, dice, a Zacarías, pero bueno, firmó Fernández, ¿no? Y le preguntamos, ¿no? ¿Zacarías estaba en la escribanía? Sí. ¿A título de qué fue? El escribano le dijo que preguntó a Zacarías, ¿qué hace usted acá, señor? Si, no sé, acá hay un comprador y un vendedor y usted no es ni uno ni otro. Ah, no importa, estaba ahí Zacarías. Bueno. Y cuando le preguntaron por qué Radovani fue, dice, no, porque no se acuerda, porque bueno, porque no podía escriturar. Y bueno, otro que estaba por ahí. Se sabe, señor presidente, señores jueces, cuando la gente no tiene nada que hacer una tarde, se va a dar una vuelta a una escribanía a presenciar la firma de una escritura, ¿no? O sea, es como que los escribanos convocan a gente para que vean y firmen, ¿no? Dice, y después creo que la fecha dice, bueno, después arreglaron Zacarías y Fernández, ¿no? Lo que queda claro en definitiva que Zacarías utilizaba a terceras personas para adquirir inmuebles solventados por dinero proveniente de la venta de material estupefaciente. El polideportivo de la localidad de San Lorenzo. En primer lugar, en su momento, cuando interrogaba a la arquitecta, cometió una incorrección intencionada, porque la arquitecta dice, claro, que ella estaba como embelesada por la obra que estaban haciendo ahí en San Lorenzo, que no podía creer un polideportivo de ese nivel y de esa magnitud. Y yo le pregunté, de manera incorrecta, pero intencionada, le dije, es como la canción de Callejero, ¿no? Es tan perfecto que asusta. Bueno, y lo retiré y o sea, lo dije para adelantando lo que voy a decir, lo que voy a decir ahora, ¿no? La mega obra, el polideportivo de 500 metros cuadrados, que tenía 4 losas, 4 pisos, ¿no? Valuada en 900.000 pesos. Y bueno, Flavia dijo que era nombre de él, de ella, de Gonzalo, del futuro, qué sé yo. Y cuando la arquitecta vino acá y nos declaró como testigo, siempre decía no, porque Zacarías, que esto, que lo otro, Zacarías, David, Delfín, no me acuerdo si le decía David o Delfín, pero Zacarías, hasta que le preguntamos, pero está a nombre de Flavia eso. Ah, sí, firmaba la chica. Bueno, ahí relata cómo lo conoció y por qué iba a hacer eso. Y después, claro, dice, no, yo me había olvidado que firmaba Flavia. Yo trataba todo con parte de Zacarías, la que firmaba los partes de los planos era la hija. Iba a haber cancha de deporte, fútbol, pequeños locales, una obra muy interesante. A mí, a eso de cuando dice se apasionó, se embelezó. Pequeño comedor y era libre para cualquier persona. Bueno, le dolió no poderla concluir, ¿no? Y lo más importante de todo, quizá, bueno, esto pasó por distintas instituciones de la ciudad de San Lorenzo, ¿no? ¿Y qué nos dijo la arquitecta? Que firmaba Flavia.
Pero ¿quién fue a defender esto al Consejo Deliberante? A participar de las gestiones para defender y autorizar esto, David Delfín Zacarías. ¿Será que yo, le repito, señor presidente, soy muy desconfiado porque, bueno, tengo una deformación profesional, por eso, y yo voy a decir, a ver, firma Flavia Zacarías, pero acá viene a defender esto David Zacarías. ¿Y quién hace este polideportivo? Un empresario de Granadero Baigorria. Y nadie se le ocurrió decir, che, pero ¿le da un remisero de Granadero Baigorria esto? ¿Le da o no le da? ¿Le da o no le da? Nadie se preguntó todo esto. Nadie se preguntó todo esto. Los inmuebles de Calle Dorrego, Jorge nos dijo que compró un departamento en Calle Dorrego el 26 del 11 de 2009, un inmueble que vende en el año 2010 cuando compra sus primeros 20 lotes en Tierra de Sueños, ¿no? Y esta compra, hay una escritura de compraventa, la que fue secuestrada del domicilio de Timbúes. Le compra a Nora Clotilde Blanco 2 unidades del fideicomiso edificio Delos, ¿no? Y sobre ese punto tenemos las siguientes, a nuestro juicio, ¿no? Inconsistentes, ¿no? Investigaciones policiales de Gabriel Francesco Achenbach en la causa Zacarías lavado de dinero, le dijo que ahí vivía Delfín Zacarías y que Zacarías le pidió que saque el nombre de Ibarra del recibo de las expensas, ¿no? Que no le consta que haya vivido Zacarías, pero sí Ibarra, y que la cochera la usaba Delfín. Después, bueno, ese inmueble fue allanado y un boleto de compraventa privada en el cual Zacarías Jorge vende a esta persona, Marco Fidel Bertotto. Jorge Zacarías a Marco Fidel Bertotto y le dice el inmueble que supuestamente ya le había vendido en el año 2010. Digo, ¿por qué decimos que hay una inconsistencia? Porque hay un boleto de compraventa privado el 15 de abril del año 10 entre Jorge Zacarías como vendedor y Marcos Fidel Bertotto como comprador, por la suma alegada de 150.000 pesos en el departamento de Calle Dorrego 2069. Y un poder especial otorgado por Zacarías a Marcos Bertotto para que en su nombre y representación ceda, venda y transfiera a favor de quien resulte comprador el mismo impuesto que supuestamente ya le había vendido en el año 2010. Bertotto fue condenado a esta jurisdicción a la pena de 4 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes por el top 3 de esta ciudad en la causa 19-354 del año 20 sobre Edgardo Martín Torres. No hace falta que me refiera a suficiente, porque es bastante conocido y no hace falta que argumentemos nada al respecto, ¿no? En el allanamiento, donde vivía Flavia Zacarías, en calle Rodríguez, 65, se encontró la siguiente documentación. El boleto de compraventa del año 2008 entre Nora Clotilde Blanco y Jorge Zacarías de las unidades 9 y 10 del edificio de Calle Dorrego. Otro inmueble que no forma parte del objeto procesal de esta causa, pero también se encontró otro boleto de compraventa de las unidades 18 y la unidad 1 de Calle Dorrego, ¿no? Entonces, Jorge Zacarías nos dice una profunda distancia
Él dice que todos los bienes él los puede justificar porque tuvo ingresos no delictivos, sino informales, ¿no? No discute que sus ingresos hayan sido informales, pero nos pretende dar una justificación, ¿no? Entonces, ¿por qué están en la casa de Flavia Zacarías? Documentación referida a inmuebles que supuestamente él adquirió con fuentes informales pero no delictivas y mucho menos vinculada con la actividad narcocriminal llevada adelante por David Delfín Zacarías. ¿Qué hace eso en la casa de Flavia? Porque no cabe tela, no hay dudas, porque ya fue condenada por la ley 23777, que Flavia Zacarías participaba de esa actividad que llevaba adelante David Delfín Zacarías, ¿no? Flavia Zacarías, las cocheras de calle Mitre 1255, a las que ya nos hemos referido muchísimo respecto a Gloria Zacarías, en este caso la unidad 177 se encontraba a nombre de Flavia Zacarías. Y en la documentación del registro de la propiedad inmueble relacionada a esa unidad 177, ¿qué domicilio denuncia como propio Flavia Zacarías? La vivienda de calle Dorrego 2069, noveno A de la ciudad de Rosario. Y eso lo hace en fecha 23 del 12 del año 2009. Entonces, señor presidente, señores jueces, vemos que esta distancia que nos intenta poner Jorge Zacarías con los fondos de origen narcocriminal que gestionaba su hermano y la familia más cercana de su hermano, vemos que esa pared, ese valladar que él nos intentó poner en sus declaraciones defensivas, por lo menos se ha agrietado de manera relevante. Obviamente, como vengo señalando, será función de este tribunal determinar si se ha agrietado lo suficiente para inundar el predio y transformar las exteriorizaciones patrimoniales del señor Jorge Zacarías en realidad como disimulaciones patrimoniales de los bienes de origen delictivo que consiguió su hermano Delfín David Zacarías. Lo que no cabe toda duda, lo que está fuera de toda duda, es las maniobras de confusión patrimonial entre los distintos integrantes de la organización, porque esos inmuebles que se encontraban a nombre de Jorge Zacarías eran usufructuados en realidad por David y por Flavia. Y la segunda unidad fue ocultada durante toda la investigación e incluso durante la audiencia de debate por Jorge Zacarías. A esto me refería cuando iba a decir que hubo que utilizar determinados bienes, no como parte del objeto procesal de esta causa, pero sí vamos a argumentar que forman parte del objeto probatorio de esta causa. Es la unidad 901 la que forma parte del objeto procesal de esta causa. Pero por todas estas circunstancias, señor presidente, estamos en condiciones de haber demostrado suficientemente que aquí sí, en calle Dorrego, intervino en la adquisición de esta unidad el dinero de David Delfín Zacarías. Esto es muy interesante, señor presidente. En el galpón del Rosedal, la documentación relativa a impuestos del lote 1509, se encuentra una hoja con una escritura en manuscrito. La podemos agrandar un poco porque es manuscrito, se encontró y es el manual del lavado de dinero. Acercar.
Juan Carlos Gabilondo y Marcela Teresa Colich de Gabilondo vende a Pedro Armando Díaz, casado con Susana Radovani, domicilio Medrano 3240 de Rosario, lote 19, el Rosedal, Hipólito Yrigoyen, según boleto. Ojo, ¿qué pasó con Ojo, ¿qué pasó con ese saldo de dólares? De dólares, ¿qué dice? 180. A un pago total, 20 del 10 del 91. Después en el 2 dice, debió figurar el marido de Susana. Y Susana Radovani le cede a Sandra Inés Marín, según sesión, del 15 del 4 del año 2004. Y acá dice... Sandra Inés Marín, CDA. No sé, se puede. Habría que cambiar firmante Marín. Tiene que ser Pedro Armando Díaz, casado con, y no alcanzo a ver el nombre, pero lo importante es que de apellido Radovani. Y después dice, ¿cuándo murió Díaz? Más abajo. Entonces, a ver, estoy tentado decir que eso es el manual de cómo armamos la documentación, ¿no? O sea, eso es una... sí. Tengo que reconocer 3989 la obligación de escriturar. Cuando murió Díaz, hacer el boleto antes. Es una cosa hermosa. Yo me he cansado de decir ante esta sala de audiencia, cuando acusábamos por delitos del quinto inciso C, cuando hacíamos la tenencia con fines de comercialización, ¿no? ¿Cómo probábamos los fines de comercio? Sabíamos que una persona tenía una gran cantidad de droga y cómo le probábamos los fines de comercio. Y estaba la famosa frase de Hassemer que dice, bueno, nadie puede estar en la mente de una persona y entonces los fines de comercio lo deducimos de elementos objetivos visibles, ¿no? Acá estamos en la mente de cómo hacemos las cosas. Tenemos que firmar el boleto antes de que murió Díaz. O sea... Claro, alguien me podría decir, bueno, pero es entre gente que no documentaba las cosas, no necesariamente estamos hablando de una actividad delictiva, capaz que es gente grande, y que esto y que el otro, pero en este marco, o sea, cada paso que damos nos encontramos con cosas como esta. O sea, esto es el manual del lavado de dinero. El manual del lavado de dinero. Y en aquel momento, también nos interpela, obviamente, a todos los que intervinimos en la investigación de la causa por la ley 23737, ¿no? Porque el tema es, ¿nos animamos a hacer peritar esa letra? Nos tenemos que pelear con el colegio de abogados, con el colegio de escribanos, con alguien hay que pelearse, ¿no? Pero bueno, por ahí ser fiscal es pelearse con alguien, ¿no? O sea, porque si uno es fiscal de la causa de narcomenudeo, y sí, se pelea con los pibes del barrio, qué sé yo, entonces es fácil ahí. Entonces nadie tiene problema, digamos. Esa gente no se queja en el diario, ¿no? Pero bueno, no salen en el diario, nadie le hace nota quejándose. Por ahí, ahondar sobre estas cosas es más difícil. Sandra Marín, ya nos habíamos referido al depósito que realizó el 21 de marzo del año 13 por 780.000 pesos en una caja de ahorro del banco francés. Le pidieron una declaración jurada de licitud de fondos. Claro, alguien se pregunta, ¿para qué sirven las declaraciones juradas
de licitud de fondo. Y sí, no va a decir, esta plata me la dio David porque estuvo cocinando droga. Obviamente que no iba a decir eso, pero sirve para esto. Porque pone un boleto de compraventa que presenta fechas con inconsistencias y de un inmueble que no está registrado. Señor presidente, le pedimos un cuarto intermedio para lo que le había dicho, para hacer las conclusiones finales y los pedidos de pena, porque lo que hemos señalado, entendemos que hemos probado la ocurrencia histórica de los hechos que veníamos a discutir en esta sala de audiencia. Los hechos han sucedido, los han cometido las personas que están aquí acusadas y lo que nos queda es hacer la calificación legal, la diferencia de participación entre algunos de ellos y los pedidos de pena correspondientes. ¿Podemos pedir 20 minutos?